Buenas tardes a todos y a todas los que estén de forma presencial en este seminario que hemos dedicado hoy a las amebas de vida libre en Campus América 2022, y también buenas tardes pues a aquellas personas que estén conectadas de forma online o que en el futuro pues vean las grabaciones de este seminario. Este seminario está enfocado o englobado dentro del Campus América 2022, que como bien saben está dedicado a el país de México, y en el seminario de hoy pues contaremos con la presencia de dos investigadoras que han tenido pues o nos han hecho el gran favor de cruzar el Atlántico y venir a pasar este tiempo con nosotros, la doctora Maritza Omaña de la UNAM en México, y también tenemos con nosotros a Lisbeth Salazar de Cinvestav, también en México o en Ciudad de México. Como les comentaba y como han visto en el seminario, este va a ser un seminario que va a estar enfocado a amebas de vida libre. Hablaremos un poco de terapéutica frente a ellas y luego pues aplicaciones de estudios que se realizan en colaboración entre la Universidad de La Laguna y ambas instituciones mexicanas, UNAM y Cinvestav, pues ya enfocadas a estudios ex vivo e in vivo. Mi nombre es Jacob Lorenzo, soy el director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Voy a tener el placer de ser el primer ponente de este seminario para luego pues dar paso a nuestras visitantes mexicanas. Y sin más, pues vamos a comenzar con la presentación de a la que me voy a dedicar, enfocada a nuevas terapias frente a amebas de vida libre. Bueno, nuestro laboratorio es laboratorio pues con alto prestigio internacional frente a la búsqueda de nuevas terapias frente a este grupo de patógenos. Siguiente, por favor. Como estamos en un ámbito donde se habla de la Universidad de La Laguna y se habla de Canarias y estamos en el Campus América, pues a mí siempre me gusta recordar dónde están las Islas Canarias. Estamos ahí en la costa africana, pese a que seamos parte de España. Siguiente. Y en la isla de Tenerife pues está la Universidad de La Laguna. Y tienen el link www.ull.es por si quieren conocer un poco más información de la universidad. Siguiente, por favor. Pero vamos, les indico que fue fundada en 1927, hay alrededor de 25.000 estudiantes englobados dentro de grado, máster y doctorado, y se compone de 13 institutos universitarios de investigación, o posee 13 institutos universitarios de investigación, siendo el Instituto de Enfermedades Tropicales, organizador de este seminario, fundado en el año 2006. Bueno, las investigaciones que se llevan a cabo en este centro pues han permitido que el centro recibiera la medalla de oro del Gobierno de Canarias en el año 2013. En la actualidad, el instituto presenta 18 laboratorios, uno de ellos de nivel de seguridad 3, y alrededor de 60 miembros, si bien pues tenemos muchos visitantes, como los que tenemos en el seminario de hoy, que nos vienen de diversos países a nivel internacional. Bueno, ¿cómo fueron los inicios de este laboratorio de amebas de vida libre que se enfoca a terapias frente a amebas de vida libre en el centro? Pues los inicios fueron con uno doctorando, que es la persona que les está hablando, dentro de un laboratorio que había en el área de parasitología de un departamento ya extinto, que estaba enfocado en la biología molecular de parásitos. Solo había una persona trabajando en este grupo, que era yo, y el resto trabajaba en Leishmania. Bueno, esto fue expandiéndose y pues estuve recibí una beca del Gobierno de Canarias para mis estudios. Hice varias estancias, tanto pre como postdoctorales en varios centros, a destacar pues la Universidad de Edimburgo, donde estuve bastantes años, para luego retornar a la Universidad de La Laguna como investigador contratado por Ramón y Cajal y ya formar pues un grupo bastante amplio, y ya sentándome primero como profesor contratado doctor, luego como titular, y también pues desde la parte de cargos académicos, pasando de ser secretario del instituto a director vigente, de nuevo renovado,
de este instituto. Bueno, nos vamos al campo que nos interesa. Las amebas de vida libre. ¿Qué son las amebas de vida libre? Pues son protozoos, recuerden, los animales más simples que existen en la naturaleza, que tienen la capacidad de causar patologías de forma oportunista. Cuando ustedes observen un ciclo de vida de amebas de vida libre, van a observar una fase vegetativa o de alimentación, que es la fase de trofozoitos, es la ameba en sí, y es la fase infectante. ¿Vale? Esa fase va a ser capaz de colonizar el tejido del hospedador o su tejido diana e infectar. También contamos con una fase de resistencia, que es el quiste, que es altamente resistente a cualquier tipo de agente físico o químico. Veremos cómo algunos quistes de estas amebas de vida libre son bastante especiales. Por ejemplo, los quistes del género Acanthameba están compuestos de celulosa en su pared externa. La celulosa es un azúcar típico de plantas. Les acabo de recordar que los protozoos son animales. Ese tipo de cosas. Vamos adelante, por favor. ¿Sigue? Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, dentro del grupo de amebas de vida libre hay muchas amebas que no dependen de un hospedador, pueden vivir en el ambiente y algunas de ellas son patógenos oportunistas. Las principales las tienen aquí listadas: Naegleria fowleri, más conocida como ameba come cerebro, Balamutia mandrillaris, el género Sapinia y el género Acanthameba. Bueno, aquí tienen trofozoitos de cada uno de estos géneros o especies, y a mí siempre me gusta destacar pues que es muy importante conocer a estos patógenos de forma bastante profunda. Aquí tienen trofozoitos y morfológicamente ninguno se parece al otro, pero estamos hablando de un mismo grupo, el grupo de amebas de vida libre. ¿A qué voy con esto? Si fuéramos a hacer un diagnóstico, necesitaríamos conocer muy bien a este tipo de agentes, porque si no, no vamos a ser capaces de identificarlos morfológicamente. ¿Vale? Primer problema diagnóstico. Con respecto a la terapia, recuerden que tenemos a unos patógenos que actúan de forma oportunista y que además tienen una fase de resistencia que es el quiste. Por lo tanto, vamos a tener que buscar agentes terapéuticos que no solo sean capaces de eliminar al trofozoito, sino al quiste, y sean efectivos a concentraciones que no sean tóxicas para el tejido diana o para el tejido del hospedador que está colonizado. Esto en la actualidad no ocurre. Ejemplos claros, les voy a dar algunos hablando de las patologías que causan estas amebas. En el caso de Acanthameba, quizás la patología más destacada son las queratitis por Acanthameba. Principal grupo de riesgo son los usuarios de lentes de contacto y normalmente blandas. ¿Qué ocurre? Acanthameba se fija a los polímeros de estas lentes de contacto y una vez que se fijan al ponernos la lentilla en el ojo, pues la córnea se va degradando. ¿Qué ocurre? Si la córnea se degrada, va a llegar un momento en que la degradación sea tan grande que la córnea se vuelva opaca. Y si la córnea se vuelve opaca, no vamos a poder ver. La luz no se pasa, no pasa a través del ojo y no vamos a poder ver. Aquí tienen las típicas lesiones que suelen ocurrir en una queratitis por Acanthameba, infiltrados en forma de anillos, como pueden ver en la diapositiva de la parte izquierda superior, e incluso pseudodendritas, lesión típica en un usuario de lentes de contacto. Hay veces que el problema todavía se vuelve más grave. ¿Por qué? Porque algunas de estas amebas suelen llevar en su interior otro tipo de patógenos. En la imagen que ven en la parte superior derecha, tienen un trasplante de córnea que se ha complicado porque el paciente no solo tenía una infección por Acanthameba, sino que esas Acanthamebas pues tenían en su interior pseudomonas. Por lo que hacer un trasplante, los trofozoitos y quistes que habían de Acanthameba han liberado a estas pseudomonas y hemos tenido una infección secundaria, porque el problema se ha agravado. Tendremos que realizar otro trasplante de córnea de nuevo a ese paciente. Hay veces, además, que nos encontramos con cepas bastante agresivas que pueden causar patologías o manifestaciones clínicas, mejor dicho, como la que pueden observar en la diapositiva o la imagen inferior derecha, donde pueden ver una perforación de la córnea bastante
grande. Bueno, a mí no solo me gusta poner lesiones de las córneas, a mí también me gusta poner las caras de los pacientes. Porque las queratitis por acantameba son infecciones que cursan con un dolor intenso, una intensa fotofobia, y esto hace que la vida de los pacientes cambie. ¿Por qué? No pueden tener las luces de sus casas encendidas, no pueden ver la televisión, no pueden levantar la cabeza del dolor tan intenso que tienen en el ojo, y todo esto pues limita la vida de estos pacientes que sufren estas queratitis. ¿Vale? Por lo que no solo tenemos el peligro de que desencadenen en ceguera, sino además es una enfermedad limitante. Además, estos pacientes tienen que despertarse durante la noche para ponerse sus tratamientos. Los tratamientos son colirios con diferentes principios activos que hay que ponerse cada hora. Y cada hora significa las 24 horas del día, por lo que hay que despertarse cada hora. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las patologías debidas a amebas de vía libre, también, como antes les mencionaba, tenemos amebas causantes de encefalitis. Siguiente, por favor. La primera de ellas, Naegleria fowleri, más conocida como ameba come cerebro, es causante de encefalitis, infecciones del sistema nervioso central, que son rápidas, pero también letales. Más del 98% de los casos pues terminan con la muerte de los pacientes. El principal grupo de riesgo de esta encefalitis son los niños menores de 12 años. Niños que han realizado actividades de riesgo en diferentes hábitats, como cuerpos de agua pues, que no están clorados, etc. Los niños se zambullen en estas aguas y los trofozoitos de Naegleria migran vía epitelio olfatorio hacia el sistema nervioso central, donde causan patología. Con respecto a los géneros Acantameba, Sapinea y Balamutia, estas son causantes de encefalitis crónica, es decir, no progresan de forma tan rápida, pero de nuevo estamos hablando de infecciones letales. De nuevo, pues acaban, en un alto porcentaje, acaban con la muerte de los pacientes. La mayoría de los casos reportados hasta la fecha son en pacientes inmunosuprimidos, eso sí. Un dato importante es que la Organización Mundial de la Salud ha estimado que un 1% de las encefalitis debidas a amebas de vía libre, un 1% de las encefalitis no diagnosticadas, cuyo agente causal no ha sido diagnosticado, son debidas a amebas de vía libre. Y otro dato importante a tener en cuenta es que se estima que debido al cambio climático, la incidencia de encefalitis por amebas de vía libre, ya que las aguas están un poco más templadas, no lo dije antes, pero a este tipo de amebas les suele gustar las aguas cálidas o las temperaturas cálidas, pues la incidencia también ha aumentado en individuos adultos. Bueno, este es el primer estudio que se publicó de amebas de vía libre en la Universidad de La Laguna. Yo era muy jovencito, esto es del año 2005, en el 2006 defendí mi tesis y ya hace muchos años de esto. Fue un estudio que hicimos en aguas de la isla de Tenerife para detectar cepas de acantamebas y vimos que habían pues bastante porcentaje y con una alta capacidad patogénica. De ahí surgió, como les decía antes, una línea de investigación bastante potente y se creó un laboratorio de amebas de vía libre en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales. Por un lado nos dedicamos al diagnóstico y a estudiar la prevalencia de estas amebas de vía libre en el ambiente. Y por otro lado, pues, desarrollamos nuevos tratamientos, nuevas terapias, parte a la que voy a enfocar el resto de mi charla de esta tarde. Sí me gustaría destacar, como pueden ver aquí tienen logos de un montón de universidades distribuidas en todos los continentes del mundo. La ciencia necesita de la colaboración internacional. Sin las colaboraciones no somos nadie. De hecho, eventos como este pues, son muy importantes para que este tipo de colaboraciones sigan manteniéndose y la producción pues, siga ocurriendo.
Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la distribución de amebas en el medio ambiente, aquí tienen algunos de los estudios que se han realizado en este laboratorio y como pueden ver tenemos casos de distribución de amebas de vida libre en Gran Canaria, aquí en Canarias, en Irán, en Jamaica, en el Caribe, en México, como no, en Costa Rica, en Guinea-Bissau, ¿vale? Hemos estudiado amebas de vida libre prácticamente en todas las partes del mundo. Las amebas de vida libre, debido al cambio climático, cada vez están más de moda. De hecho, en octubre del 2019, Naegleria fowleri fue elegida parásito del mes por la revista Trends in Parasitology, que es la revista más importante de parasitología. Y de nuevo, aquí se ve que la colaboración internacional es importante. Como pueden ver, hay un autor que soy yo ahí, Jacob Lorenzo, pero también tenemos de coautora pues, a una de nuestras invitadas de hoy. Y estamos separados por un océano, pero aún así seguimos colaborando. Siguiente, porfa. ¿Qué ocurre con Naegleria? Naegleria, sobre todo en Estados Unidos, está muy estudiada y en el año 2018 tuvimos el primer caso detectado en España. En una niña de Toledo, de unos 10 años, que se infectó al nadar en una piscina climatizada en un pueblo de Toledo. Bueno, cuando se estudió la piscina climatizada se vio que había una alta presencia de trofozoitos de Naegleria en el agua y se estableció que esta era la fuente de infección. ¿Qué ocurre? Este caso pues tuvo bastante difusión en prensa y en televisión, no solo nacional sino internacional, hasta que sobre la misma época pues en Estados Unidos falleció un surfista muy famoso. Parece que era famoso, yo no lo conozco, o no lo conocía, Fabricio Stabile, y este surfista fue infectado de nuevo por Naegleria fowleri. Siguiente, por favor. En este tipo de estaciones artificiales de surf. Aquí pueden ver el tipo de estaciones de agua o de olas de surf que se emplean en Estados Unidos y de hecho esta es la estación donde este paciente se infectó. Como pueden ver, el agua no es un agua natural. Es un agua turbia, que además tiene colorantes, pero queda muy bonita en las fotos con los surfistas. ¿Qué ocurre? Estamos añadiendo a un agua templada materia orgánica, con lo cual la presencia y la supervivencia de amebas de vida libre va a ser mayor. Le estamos dando una fuente de alimentación. Siguiente, por favor. Cuando ocurrió este caso, las autoridades sanitarias de esta región en Estados Unidos cerró el parque, pero el parque, tras llevar el caso a los juzgados, pudo reabrir. ¿Por qué? Porque no existe ninguna normativa, a excepción de determinados estados en México y de Australia, que te limiten la presencia de Naegleria fowleri en aguas de abasto y en aguas de recreo. Por lo tanto, si no existe normativa que te indique de que vas a controlarla, puedes tener un parque lleno de Naegleria en el agua y que la gente se infecte y que no pase nada. ¿Cómo hemos evitado nosotros o cómo intentamos nosotros trabajar en esta prevención de infección por Naegleria? Pues con una empresa canaria, además, va de agua, evaluamos una forma química de dióxido de cloro, cloricán, que de hecho empleamos en estas piscinas esta piscina de Toledo, donde se infectó la niña del único caso que tenemos descrito en España, y también se empleó en un caso de una encefalitis que tuvimos en un zoológico en Valencia, de nuevo de forma exitosa. Además, trabajamos con la empresa Wavegarden, que es una empresa con sede en el País Vasco, que es la principal fabricante de estaciones de olas artificiales de surf en todo el mundo. Siguiente. El sistema de esta empresa, siguiente por favor, es bastante diferente al estadounidense. Aquí pueden ver una foto de la estación piloto de Wavegarden, donde pues el sistema es totalmente diferente, las aguas se filtran, se emplea ultravioleta y ozono,
y no se emplean colorantes para las fotos. El agua está totalmente transparente, tiene muchísimo más movimiento y esta empresa, por ejemplo, sí se preocupa por evitar que estas aguas estén colonizadas por amebas de vida libre. De hecho, llevamos ya bastantes años trabajando con ellos y parece que ya están llegando al sistema final para evitar la presencia de estas amebas. Siguiente, por favor. Otro tipo de cosas que hacemos es trabajar directamente con clínicos. Aquí tienen algunos ejemplos que le he traído de lo que solemos hacer con el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid. De nuevo, Madrid a Canarias, ustedes saben que hay 2 horas y media de vuelo. ¿Qué hacemos? Hacemos medicina translacional, es decir, aplicamos la ciencia básica directamente con el paciente. Siguiente. Esto nos ha permitido, pues, llevar a cabo bastantes logros. Por ejemplo, hemos detectado nuevos genotipos de acantamebas causantes de queratitis en España, como el genotipo T11. Hemos detectado nuevos géneros causantes de queratitis por amebas de vida libre en España, e incluso nuevas formas clínicas de la enfermedad, infecciones después de la realización del LASIK, e incluso casos donde ha habido perforación de la córnea y se ha difundido la infección extracorneal, fuera de la córnea, ¿vale? Siguiente, por favor. Ahí. Hemos pues realizado, ya que hacemos esta medicina translacional, se han realizado nuevos protocolos de diagnóstico y también de tratamiento personalizados, como decía, sobre pacientes. E incluso evaluamos, como veremos más adelante, pues productos ya comercializados en el mercado como tratamientos alternativos frente a las queratitis por acantameba. Siguiente, por favor. Aquí tienen uno de los estudios más exitosos que tuvimos en ese momento, donde teníamos un caso de perforación extracorneal en un paciente al que le hicimos una serie de ensayos y vimos que estos trofozoitos eran sensibles al voriconazol. Aquí tienen cómo estaba el ojo del paciente en el día 1. Pueden ver en la gráfica que la presencia de trofozoitos viables es bastante alta y cómo a partir del día 4 prácticamente hay muy pocos trofozoitos viables, hasta que en el día 11 ya no había viabilidad de trofozoitos. Habíamos eliminado a todos los trofozoitos. Esto permitió, pues, que el paciente se sanara. Es uno de los únicos casos que existen reportados donde en una perforación extracorneal el paciente ha salvado el ojo. Y de hecho, tras un trasplante de córnea, el paciente está totalmente recuperado y ha recuperado incluso su capacidad de enfoque en este caso. Siguiente. Volvemos a este cuadro para enfocarnos ahora a la rama de tratamiento y nuevas terapias. ¿Cómo buscamos nuevas terapias? Siguiente, porfa. Pues lo primero, yo siempre digo, como les decía al principio, tenemos que eliminar quistes, causando baja toxicidad al paciente, pero además tenemos que matar a nuestro patógeno, en este caso las amebas, evaluando cómo la matamos. Recuerden, siguiente. Si eliminamos a un patógeno causando necrosis, vamos a causar una inflamación. ¿Por qué? Porque las células explotan, se libera todo el contenido celular y al final tenemos una respuesta del sistema inmune que no queremos tener. Si matamos de forma silenciosa, induciendo apoptosis, tendremos una muerte celular que va de forma escalonada y no crea esta inflamación. Por lo tanto, pasos clave en la búsqueda de nuevas terapias: que sea activo frente a trofozoitos, que sea activo frente a quistes, que sea poco tóxico para el tejido del paciente y además induzca apoptosis. Yo siempre les digo a mis estudiantes que si no se saben los signos de la apoptosis, recuerden este dibujo porque no van a aprobar mi asignatura. Y todos se saben los signos de apoptosis ya. Siguiente. Bueno, ¿qué fuentes de nuevas moléculas tenemos? Sí, pues podemos tener fuentes de origen natural, plantas, hongos, bacterias, algas. Trabajamos con muchos grupos químicos, no solo en la Universidad de La Laguna, gracias al Instituto de Bioorgánica, sino también a nivel internacional, que nos proporcionan pues no solo
productos de origen natural, sino también de origen sintético. Y luego tenemos un grupo de productos ya comercializados, es decir, podemos evaluar colirios que se empleen para, veremos ejemplos luego, por ejemplo, para la hipertensión ocular, y ver si son efectivos o no frente a amebas de vida libre. Siguiente, por favor. Y aquí tienen algunos de estos ejemplos. Hemos evaluado varios colirios que se tratan para causar la hipertensión ocular y hemos visto que son efectivos frente a las amebas y además inducen apoptosis. Aquí pueden ver una condensación del ADN que es signo pues, de inducción de muerte celular programada. También hemos usado colirios para evitar la sequedad ocular y hemos visto que algunos de ellos pues, son bastante efectivos. Siguiente, por favor. De nuevo pueden ver aquí inducción de muerte celular programada por condensación de ADN. Siguiente. Y aquí tienen algunos de estos colirios evaluados y sus actividades y pueden ver que algunos de ellos pues, son bastante buenas. Siguiente. De nuevo aquí tienen algunos. Siempre evaluamos con cepas tipo y con cepas clínicas y vemos qué ocurre. Aquí tienen algunos de los estudios que se realizaron, pues fueron publicados en Scientific Report, que es una revista del grupo Nature, y si quieren pues saber un poco más también pueden acceder a esta revista que es de acceso abierto. Siguiente. También hace ya algunos años tuvimos un proyecto Agustín de Betancourt con la empresa Sinfa, donde evaluábamos no solo estos principios, sino intentábamos pues desarrollar una solución de mantenimiento de lentes de contacto que fuera efectiva frente a amebas de vida libre, y algunas cosillas conseguimos. Siguiente. Con respecto a los productos sintéticos, ¿qué fuentes podemos tener? Siguiente. Pues lo primero, existen algunas empresas. Aquí tienen la empresa Malaria, no recuerdo ya, Medicine for Malaria Venture, que te suministra de forma gratuita unas placas con productos ya patentados por esta empresa que te permiten evaluar frente a cualquier tipo de agente que tengas en el laboratorio. Hay muchísimas cajas con estos productos ya patentados que te suministran de forma gratuita y de hecho pues nosotros hemos evaluado algunas frente a amebas de vida libre y también frente a otros protozoos. Otra forma de actuar es lo que se denomina el drug repurposing, es decir, emplear principios activos que se emplean para otras patologías y evaluarlas frente, en este caso, a amebas de vida libre. Aquí tienen algunos ejemplos de pues, principios activos que se emplean, por ejemplo, para tratar el Alzheimer o el Parkinson y que ahora se emplean también para la encefalitis por amebas de vida libre. Algunos de nuestros estudios con productos sintéticos, pues también existen quimiotecas, por así decirlo, de productos. Y aquí tienen un estudio que hicimos con inhibidores de fosfodiesterasa. Si les digo inhibidores de fosfodiesterasa, todos se quedarán como, ¿y esto qué es? Pero si les hablo de Viagra, todos van a saber de qué estamos hablando. Bueno, pues nosotros evaluamos en un estudio que hicimos en colaboración con el CSIC de Madrid, una batería de inhibidores y vimos que algunos de ellos, pues, eran poco tóxicos y además tenían buenas actividades frente a amebas de vida libre. Aquí pueden ver algunas de las actividades y cómo la diferencia en un control de trofosoditos con respecto a las amebas tratadas pues es bastante grande. E incluso vimos que se mostraban pues, los típicos marcadores típicos de muerte celular inducida, como inhibición de los niveles de ATP, condensación de la cromatina, daños a nivel de potencial de membrana mitocondrial, daños a nivel de la membrana celular, etcétera. ¿Qué fuentes de productos naturales tenemos y cuáles han sido las más exitosas? Pues aquí tienen algunos ejemplos. Bueno, a mí siempre me gusta destacar que no solo tenemos metabolitos de plantas, sino que también pues existen las algas y también pues, los cultivos bacterianos y de hongos. Quizás las plantas han sido mucho más estudiadas en la búsqueda de nuevas terapias, sobre todo porque la medicina tradicional pues, suele emplearlas para tratar algunas patologías
y nos hemos olvidado de este tipo de fuentes alternativas naturales como podrían ser los cultivos de bacterias o de hongos e incluso las algas. Si bien las algas pues últimamente están siendo bastante estudiadas. Siguiente. Quizás el estudio más importante que hemos tenido ha sido con una cepa de Streptomyces, de la que coincidimos o conseguimos aislar esta Eurosporina, que es un antibiótico bastante potente. Esta fue una cepa que se aisló de unos manglares en Ecuador. Ahí tienen a Luis, que fue el que lo aisló trabajando, intentando aislar. Siguiente. Y tras hacer un screening, ¿sí?, y trabajar haciendo un ensayo bioguiado, que los que trabajan en química sabrán que no es tan sencillo ni es bastante trabajoso, pues nos encontramos con una fracción prácticamente que era Eurosporina pura, y cuando evaluamos esta Eurosporina vimos que las amebas eran eliminadas y además eran eliminadas rápidamente, incluso tras 15 minutos de incubación el citoesqueleto se veía muy dañado y se inducía pues muerte celular programada. Siguiente, por favor. Aquí tienen las actividades, 0,57 por ejemplo es bastante bajo si estamos hablando de nuevas terapias. Toxicidad de nuevo bastante baja comparada con los datos. Bueno, aquí pueden ver condensación de ADN, de nuevo signos de muerte celular programada, un mayor aumento, permeabilidad de membrana citoplasmática, daños a nivel de potencial de membrana mitocondrial. Siguiente. Y por supuesto, si dañamos las mitocondrias, pues los niveles de ATP también se van a ver disminuidos. Ya para finalizar con la presentación, pues sí me gustaría hablar un poquillo de los últimos estudios que se han realizado en nuestro laboratorio enfocados al estudio de algas, en este caso de algas rojas y los metabolitos que producen ellas, género Laurencia principalmente. Aquí tienen algunos estudios que hemos realizado con Acanthameba. Bueno, ¿por qué algas rojas de género Laurencia? Porque algunos de los terpenos principalmente que se han aislado de estas algas pues ya han mostrado tener capacidad anticancerígena, antiviral, antifúngica e incluso antiprotozoaria. Hay algunos estudios en el género Leishmania. Bueno, algunos de estos compuestos aislados de varias especies de Laurencia, aquí tienen una Laurencia johnstonii aislada o recolectada de Baja California. Nos volvemos, dentro de Campus América 2022, nos volvemos a México. De esta especie de algas se aislaron varios esquiterpenos y algunos de ellos pues, fueron bastante activos frente al género Acanthameba. Incluso hicimos algunas transformaciones con bromo, por ejemplo, y vimos que en algunos casos se mejoraba la actividad. De nuevo, buena actividad, causamos baja toxicidad e inducimos muerte celular programada. Siguiente. Otros estudios aquí tienen con otra especie, Laurencia viridi. De nuevo hemos estudiado diferentes compuestos, los de ellos tanto naturales como luego semisintéticos, y hemos visto pues de nuevo buenísimas actividades frente a Acanthameba, baja toxicidad e inducción de muerte celular programada. Pasa. Aquí tienen algunos ejemplos de estos signos de muerte celular programada. Dale una para atrás, perdón. No solo hemos estudiado estos productos en Acanthameba, sino también en Laurencia, donde de nuevo hemos visto que son efectivas a bajas concentraciones, causan baja toxicidad e inducen apoptosis. Aquí pueden ver de nuevo pues condensación del ADN, ahora sí. El daño en el potencial de membrana mitocondrial, daños en la membrana. Observen aquí como por ejemplo incluso la morfología de los trofosoditos tratados. En la imagen de la izquierda, la imagen inferior izquierda, incluso la morfología se ve dañada. Estamos induciendo daños, incluso cambios a nivel de citoesqueleto, ¿vale? Y aquí tienen pues algunos productos más aislados de este género de Laurencia, que de nuevo han sido bastante activos, de nuevo induciendo pues signos relacionados con la muerte celular programada.
como les decía, pues no me vuelvo a repetir con los daños. Ya para finalizar, también se están realizando varias tesis doctorales enfocadas al estudio de metabolitos aislados de una alga parda, Gongolaria abies marina, una alga pues distribuida aquí en las costas de Canarias, de Tenerife. Recuerden, queremos alta actividad amibicida, alta actividad cisticida, causando baja toxicidad e induciendo muerte celular programada de tipo apoptótica. Gongolaria se ha estudiado, algunos de sus metabolitos se han estudiado y se han visto que tienen pues, actividad antifúngica, leishmanicida y también antibacteriana. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a Naegleria, algunos de estos compuestos han sido bastante activos y poco tóxicos. Hay algunos compuestos que no menciono aquí porque están bajo proceso de ser patentados, pero incluso los ya conocidos para la química, pues tienen buenas actividades y bajas toxicidades. De nuevo, pues induciendo signos relacionados con la muerte celular programada, condensación de ADN, daños a nivel mitocondrial, daños a nivel de los niveles de ATP y de la membrana plasmática, entre otros, o generación de especies reactivas de oxígeno. De nuevo, cuando hemos hecho ensayos bioguiados, en este caso en el género Acanthameba, nos hemos encontrado con algunas fracciones bastante activas que tienen algunos compuestos que de nuevo pues, están en proceso de ser publicados o patentados, pero que han tenido de nuevo actividades buenísimas. De hecho, siguiente, por favor. De hecho, algunos de estos resultados pues, fueron presentados en este agosto en el Congreso Internacional de Parasitología que se celebró en Dinamarca por uno de los miembros de uno de los doctorandos de nuestro laboratorio. Bueno, algunos de estos compuestos, como les decía, pues ya están en fase de patente. Se han solicitado las patentes estos veranos y vamos a ver qué conseguimos. Bueno, y para terminar, ¿y cómo seguiríamos? Tenemos un montón de compuestos maravillosos que inducen muerte celular programada, pero necesitamos modelos ex vivos. Por ejemplo, ¿qué ocurre con estos productos? ¿Evitan que las amebas se adhieran al tejido diana? ¿Evitamos que las amebas invadan este tejido una vez adheridas? ¿Qué hacemos o qué eventos generamos en estas amebas una vez tratadas? Además, todo esto es in vitro. ¿Qué ocurre si nos vamos a modelo in vivo? Bueno, pues para eso necesitamos colaboraciones como la que vamos a tener hoy y verán en las ponencias de las siguientes ponentes cómo somos capaces de formar sinergias y pues terminar con este tipo de estudios que son vitales para seguir con las investigaciones. Y de nuevo, y con eso termino, vuelvo a insistir, las colaboraciones internacionales son pieza clave para avanzar en ciencia. Y ya finalmente, pues agradecer tanto a los gente que está aquí escuchando de forma presencial y también online y la que nos escuche luego en diferido. Agradecer a todas las entidades que han hecho posible Campus América 2022 y este seminario y que han hecho posible también financiando nuestras investigaciones y por supuesto pues a todo mi equipo de investigación que sin ellos no se produce como se produce. Y nada más, muchas gracias. Bueno, si les parece haremos una sesión de preguntas al finalizar. Y nos vamos a pasar a la siguiente ponencia, que va a estar a cargo de la doctora Maritza Omaña, como les decía, que nos visita desde la UNAM en México. Bueno, Maritza Omaña es una de las personas pues que tiene una mayor capacidad de producción en el campo de amebas de vida libre a nivel internacional. No solo es una científica maravillosa, de hecho, pues recientemente recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, sino que además, cuando trabajan con ella, verán que es una persona excelente. Las capacidades científicas y humanas son enormes
y verán además que vive la ciencia, vive este campo y disfruta con ellos, que creo que es algo maravilloso e incluso en algunos casos envidiable ver toda esta energía. Y sin más dilación, le paso la palabra y el micrófono y el premio a Maritza, y muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Es un compromiso todo lo que dijo, pero bueno, fíjense que la importancia del trabajo que se hace a nivel internacional sobre estas amebas y sobre la búsqueda de tratamientos nos lleva a plantearnos cuáles son los estudios que nosotros hemos podido hacer para poder conocer a nuestro enemigo, o a veces son más amigas que enemigas, ¿verdad? Y sobre esto entonces implica el que hagamos una búsqueda de cuáles son los mecanismos de patogenicidad que llevan a cabo estas amebas en diferentes tipos de modelos. Y entonces por eso hablamos de los mecanismos de interacción, para que posteriormente podamos aplicar lo que conocemos de la biología de ellas y aplicarlo justo en lo que acaba de mencionar el doctor Lorenzo Morales sobre las estrategias de tratamiento que puedan ayudarnos en ese campo tan importante de la clínica, en la cual nos necesita. Y entonces por eso me permito yo, de manera breve, porque ya dio una excelente introducción al tema, y dar una pequeña introducción de cuál es la razón de ser de ese estudio. Y bueno, fíjense que hablamos de ellas a veces como enemigas, pero en realidad podríamos plantearnos, ¿estas amebas de vida libre son amigas o enemigas? Son amigas porque gracias a ellas y porque son organismos cosmopolitas, son capaces de habitar cualquier ambiente. Eso para nosotros no es ventajoso, pero sí lo es cuando sabemos que controlan poblaciones bacterianas. Y gracias a eso se convierten en nuestras aliadas, porque tienen un control biológico importante y las encontramos en suelo, agua o aire, y entonces como medios de transporte, pero juegan un papel ecológico importante. Esa parte a veces también hay que reconocerla al poner en la balanza el papel que están jugando estas, ¿no? Y bueno, los otros puntos, como ya bien lo dijo el doctor, estas amebas de vida libre, habría que ajustar el nombre, porque hablamos de ellas como amebas de vida libre patógenas. Entonces yo creo que era mejor redefinirlas como amebas anfizoicas. Y cuando hablamos de ellas, bueno, solamente mencionar nada más Naegleria fowleri, el género Acanthamoeba, Balamuthia mandrillaris y Sapinia pedata. No me detengo más en estos puntos porque ya fueron tocados brevemente en el punto anterior, pero también es importante que destaquemos que si las vamos a conocer, saber el papel que juegan como albergues de endosimbiontes, de importancia clínica también. Y entonces eso amplía el campo de estudio de estas amebas. En particular, para dar un ejemplo, nosotros nos hemos dedicado a describir los mecanismos de patogenicidad de las amebas del género Acanthamoeba. Fíjense ustedes que cuando se habla de Entamoeba histolítica, por lo general se habla de una sola especie y de un solo aislado que se tuvo en México, y se hacen infinidad de trabajos. Imagínense el trabajo que implica que nosotros estamos hablando no de una, sino de diversas especies, y cada una de ellas tiene características peculiares. Y cuando hablamos de grandes grupos identificados a través de biología molecular y hablamos de los genotipos, también hablamos entonces de una diversidad de organismos que hace un poquito más complejo el estudio y un poquito más complejo el poder generalizar acerca de los mecanismos que éstas llevan a cabo. Pero en general, por eso yo les hablaría en este caso de lo que hemos descubierto con las amebas del género Acanthamoeba. En general, fíjense, de una manera breve, hablamos de que los mecanismos de patogenicidad, o digamos que hay un antes y un después.
En ese antes se hablaba que la adherencia jugaba un papel importante, bueno, lo sigue jugando, pero se mencionaba de manera general. La migración al tejido y la penetración al tejido, pero hablaban mucho también de la destrucción del tejido. Y cuando hablaban de la destrucción, decían, seguramente, y esto lo hicieron porque evaluaron cuál era el papel que jugaban las proteasas, en general serinproteasas, cisteína y metaloproteasas. Y entonces hacían generalizaciones pensando que los extractos o los medios condicionados que tenían estas proteasas generalizaban y extrapolaban pensando que esos per se eran capaces de destruir el tejido. Y entonces en un inicio eso se pensaba. Pero nosotros, y era justo esto, ¿no? Que las amebas eran capaces de adherirse al tejido, actuar como verdaderas bombas y destruir todo el epitelio. Este es un esquema, una caricatura de lo que sucede en una córnea y eso es lo que se pensaba. Pero ¿qué sucede cuando comenzamos nosotros a implementar modelos? Y justo eso, para conocer qué es lo que sucede con ellos, para una vez conocerlos y después entrar en la etapa de los tratamientos. Miren, cuando nosotros implementamos un modelo experimental de queratitis, bueno, aquí había corregido amebiana y amibiana en castellano, en México a veces hablamos de ellas como amibas y aquí como amebas, y perdón, pero según yo lo había corregido, pero no, me traicionó el subconsciente mexicano y quedó como amibiano. Pero entonces miren, aquí tenemos esta imagen que parece un dibujo, una caricatura, pero en realidad es un corte semifino que nosotros obtuvimos de la córnea de Mesocricetus auratus, que corresponde a la córnea del hámster dorado de Siria, y en donde les muestro cómo la parte más transparente, que es la córnea, está esquematizada aquí, teñida con azul de toluidina, y en este corte vemos cómo el epitelio está conformado por diferentes estratos y en esta parte correspondería al estroma. Y entonces a través de ese modelo pudimos ya no pensar qué es lo que sucedía, sino lo que pudimos hacer es acercarnos a describir lo que estaba sucediendo. Aunque sea una breve descripción, pero era valiosa para poder saber cómo es que invaden estas amibas. ¿Y qué encontramos? Miren, con los detalles de cómo se lleva a cabo el proceso, lo sabe de sobra Lisbeth, que va a platicarnos sobre eso. Pero miren ustedes cómo pudimos demostrar que una córnea intacta, porque antes se pensaba que las córneas necesariamente deberían estar dañadas previa a la invasión de las amibas. Y nosotros demostramos que no me vaya a caer y bueno. Entonces, miren, ¿cómo demostramos que en un epitelio intacto, estas amibas a las cuales justo en estas proyecciones que son los acantópodos, que son las que le dan el nombre al género, ¿cómo están las amibas adheridas a la superficie corneal y no hay un daño previo? Pero ¿qué sucede? Cuando van invadiendo desde las primeras horas de esa invasión, vemos cómo migran, pero hacia las uniones celulares. Vean cómo van penetrando a estas uniones celulares a la hora, media hora, una hora, y vean cómo se van entrando en las capas, van penetrando, pero no estamos viendo un daño como se predecía, una lisis, y no la hay, sino lo que van haciendo es van buscando espacios entre las uniones celulares y por un efecto mecánico y o enzimático van desestabilizando la arquitectura del epitelio hasta literalmente poder levantar esas primeras capas. Y entonces vamos viendo cómo los mecanismos dependientes de contacto son muy valiosos para estas amibas al momento de invadir. Ahora, en este corte semifino, vean cómo las amibas, igual, comprobamos que van penetrando entre esas uniones, sí desestabilizan el epitelio, pero no hay una citólisis. Y podemos confirmar cómo dentro de las vacuolas hay contenido, hay vacuolas digestivas con un contenido.
y cómo éstas van penetrando y en algunos casos las podemos encontrar ya en el estroma. Depende de la especie y depende de la virulencia de estas amibas qué tanto pueden avanzar en poco tiempo. Esta es una ameba que nos donaron del laboratorio del doctor Lorenzo Morales y que corresponde a la que les mencionó hace un momento de una invasión extracorneal. Y vean ustedes hasta dónde llega en un periodo de 12 horas post-inoculación. Nosotros lo que hacemos es colocarla sobre la superficie del epitelio intacto y vean ustedes cuánto avanzó hasta el estroma. Y entonces esto nos está diciendo cómo son capaces de invadir hasta esa zona y en ese corto periodo. Y entonces nos da idea de cuál es la capacidad para poder invadir. Ahora, en aquel entonces, cuando hice mi tesis doctoral, se mencionaba que Acanthameba no producía bocas fagocíticas. Y pudimos demostrar que sí. Aquí está la presencia de las bocas fagocíticas y aquí están en acción. Ahora podemos decir que esa manera en la cual ellos ingieren al tejido blanco puede ser produciendo grandes bocas o haciendo pequeños mordiscos como trogocitosis, y es fantástico poder verlas. Y digo fantástico como bióloga, pero terrible para quien la está padeciendo, ¿no? Porque esto no sería tan grato. Esto corresponde a una córnea humana, en donde hicimos, bueno, lo que acabamos de mostrar es un modelo ex vivo, donde extrajimos la córnea. Pero este también es un modelo ex vivo porque teníamos una córnea que nos donaron una sección de esta y vemos cómo las amebas vean el trofozoito, lo distinguimos perfecto. Y vemos que está en óptimas condiciones y cómo llega a membrana de Bowman, cómo está acercándose a lo que es el estroma en poco tiempo. Claro, la córnea está aislada, pero vean incluso aquí la clásica forma ameboidea, cómo se ha modificado para poder penetrar en un espacio y otro de las células epiteliales, ¿no? Las células basales. Y vemos contenido que seguro ha fagocitado. Y entonces esto nos hace validar, en este modelo humano, nos hace validar el modelo que teníamos de hámster. Y aunque es válido por unas horas ese modelo ex vivo, es muy válido para poder describir lo que está sucediendo. Ya sabemos lo que sucede en un control. Ahora, con los trabajos colaborativos, hemos podido demostrar con esa droga que han evaluado ustedes, cómo es capaz o no de evitar que se adhieran las amebas, que invadan las amebas. Y entonces es un primer paso para describir en un modelo ex vivo de lo que está sucediendo con un fármaco que sea capaz de evitar que se adhieran o no. Después buscaremos la estrategia para prolongar el tiempo de interacción y que nos permita hacer una mejor descripción de lo que pasa con ese fármaco. Pero por el momento lo hemos validado. Bien. Hemos visto también que ese daño, esa manera en la cual invaden, es lo suficientemente importante para alterar la resistencia transepitelial. Miren, en una cámara de Using que observan en esta imagen, en la parte central se coloca la córnea del hámster y se hace un registro, una vez que se interaccionó con las amebas, se hace un registro. Y bueno, para no detenerme mucho, vemos que los trofozoitos que han alterado esa superficie son capaces de bajar la resistencia transepitelial. Y eso nos demuestra la opacidad corneal que ya nos demostró el doctor Lorenzo Morales, que se presenta en los pacientes con queratitis, y explicaría un poco esa opacidad corneal porque se desestabiliza el epitelio y puede dermatizarse y no hay un control hídrico adecuado. Y entonces lo pudimos probar con los trofozoitos y en poca medida con el medio condicionado, es decir, con el medio donde crecieron las amebas. Esto es lo que hicimos también. Bueno, ahora, viendo esos mecanismos de patogenicidad en un modelo in vitro,
con una línea celular con la que trabajamos mucho, con células MDSK, células de riñón de perro. Vean ustedes qué maravilla, y lo digo, insisto, que en la parte biológica, cómo podemos observar a las amebas adheridas a la superficie de las células, cómo son capaces de fagocitar, lo estamos demostrando. ¿Cómo son capaces? Decía el doctor Arturo González, con el que aprendí y trabajamos estas muestras, como aquí le está dando un golpe al corazón, está muy cerca del núcleo. ¿Ya vieron el lobópodo cómo está muy cerca del mismo núcleo? Y eso automáticamente igual la va a desestabilizar o la va finalmente a matar, pero no la lisa, ¿se fijan? Y aquí le está dando un pequeño mordisco. Y la prueba de ello es que aquí las vacuolas digestivas están ocupadas. No podríamos negar que no comió, ¿no? Y miren ustedes esta otra imagen, cómo es capaz de fagocitar a esas células MDSK. Si nosotros esto lo llevamos para evaluar el fármaco, también podemos demostrar si estas se convertirían ahora como controles y podríamos demostrar cómo es que está actuando el fármaco. Ahora bien, hemos implementado también modelos in vivo de encefalitis amibiana granulomatosa, y ya no por microscopía electrónica, pero sí a través de inmunohistoquímica, haciendo interacción de los cultivos. Es bien importante que en cada ensayo nos aseguremos de que la virulencia esté tal cual como se presentó cuando se aislaron. Probamos cepas tipo, pero también probamos cepas que provienen de casos clínicos. Y entonces, si nos aseguramos de que tengan una buena virulencia, su ensayo lo pueden llevar a cabo en óptimas condiciones, sabiendo que tiene las mismas características que cuando ustedes lo aislaron. Bueno, aumentamos la virulencia, inducimos la infección haciendo una inoculación intranasal en los ratones, por lo general VALC, y hacemos sacrificio en diferentes tiempos. Eso fue lo que nosotros hicimos. Y después hicimos la técnica inmunohistoquímica. Van a decir, se los dejo como pendiente, pero tengo que tomar un poquito de agua. ¿Y qué pasó? Bueno, seguimos la técnica inmunohistoquímica y vean qué belleza. Llegamos a ver por inmunoperoxidasa la técnica. Aquí está una ameba, nadie nos puede decir que no está. Se le ven hasta las vacuolas y saben hasta dónde se fue, hasta el riñón de este ratón cuando se sacrificó en diferentes tiempos. Entonces la capacidad de invasión está presente aquí en el modelo. Si después podemos evaluar un fármaco y podemos hacer un seguimiento de estas, como le estamos viendo aquí, como entran en diferentes partes del epitelio respiratorio, y aquí ¿a poco no se semejan como cuando están invadiendo la córnea? Es muy parecido, y este es epitelio respiratorio. Entonces nos está hablando de una manera de invasión general, ¿no? Que en términos generales se puede inferir del género, aunque hay diferencias a nivel de especie. ¿Y cómo la podemos ir siguiendo en diferentes? Bueno, como les decía, en riñón, el riñón es esto, epitelio respiratorio, en hígado, en diferentes órganos nosotros las podemos seguir si hacemos esa técnica. Y claro, e insisto, si la transportamos a los estudios de los fármacos, podríamos ver de qué manera invaden. Ahora, nos llama mucho la atención, si podemos ver la anterior, nos llama mucho la atención cómo en esos tiempos tempranos no hay inflamación. La ameba ha invadido hasta esas zonas y hay poca inflamación. Es un punto también que hay que estudiar. No sabemos si inmunomodula o qué es lo que sucede, pero no hay inflamación, al menos en esos tiempos tempranos. Y en otro estudio, bueno, lo hicimos con ratones sanos, pero también lo hicimos con ratones diabéticos. Con ratones diabéticos, ¿qué hicimos? Obviamente, se disminuye el tiempo de invasión y las lesiones son mayores cuando nosotros inducimos la diabetes en estos
animalitos, y entonces estamos corroborando cómo las personas que son susceptibles, que tienen enfermedades crónicas, son justamente blanco o pudieran ser blanco de estas amebas. Bueno, ¿qué nos indicó esta parte en cerebro? Vimos evidencia de que estaban cerca de las células de Schwann, que son células del sistema nervioso periférico. Pero a este nivel ya no podríamos ver más. Y entonces hicimos otro estudio en donde evaluamos cuál sería el papel que estaban jugando. Este es un estudio in vitro con células de Schwann. No es una línea celular, sino era el PASE 4 y llegamos al del PASE 4 hasta el 8 más o menos. No fueron tan sencillas de trabajar. Pero vemos como las amebas, bueno, estas serían las células de Schwann, y vemos, en la siguiente podemos ver cómo las amibas fueron capaces de producir ya no las grandes bocas, sino vean ustedes estas pequeñas proyecciones. ¿Qué desata el que a veces emitan grandes bocas o pequeños tubos succionadores? No lo sabemos. Puede ser algún estímulo de microambiente, puede ser, pero aquí miren cómo estas como bocas suctoras se unían a las células de Schwann y las desestabilizaban, ¿no? Pudimos probar entonces algunos puntos de la fisiopatología en donde vemos cómo los daños en movimiento pudieran estar asociados justo a esa manera en la que invaden las amibas. Y bueno, también nos daba una idea, a través de lo que observamos por microscopía electrónica de transmisión, nos daba indicios de que pudiera haber procesos de autofagia en estas células, y esa muerte de las células pudiera darse por ello. Y bueno, en otro modelo in vivo, entonces ya describimos lo que pudimos observar en queratitis, encefalitis amibiana granulomatosa, y ahora en la invasión en piel. Y en la invasión en piel, en un ratón al que se le indujo un carcinoma en piel, colocamos las amibas sobre la lesión, y en 18 días la ameba ya había invadido. Bueno, obviamente entra en la dermis, en la epidermis, en la dermis, y ya la encontrábamos, miren, por inmunohistoquímica pudimos demostrar cómo estaban incluso en los vasos, y pudimos en la siguiente observar cómo teníamos también en cerebro. Y entonces en lesiones en piel son capaces también de invadir. Y ese es otro blanco. Si nosotros comenzamos a probar un tratamiento en una lesión en piel, claro, es un poco drástico porque primero hay que inducir la lesión con luz UV y se produce ese carcinoma, pero pues se puede evaluar también un fármaco, y ahí tenemos otra estrategia. Probamos también que eran capaces de adherirse a la colágena, y ¿qué creen? Las amibas, cuando están en presencia de fibronectina o de colágena, son las amebas más hermosas que puedan ver. Grandes, vacuoladas, adheridas, las más saludables que se imaginen cuando están en presencia de matriz extracelular. Y también probamos que eran capaces de adherirse. Esto nos enseñaría también cómo cuando invaden ese tejido, para ellas se pueden alimentar de él, y entonces nos da otra idea de cómo se comportan. Este estudio es muy bonito porque vean nada más un acantópodo, y nosotros era lo que queríamos demostrar siempre. Vean cómo en este estudio, con las células MDSK in vitro, un solo acantópodo está cerca de lo que siempre dijimos, de las uniones celulares. Y entonces no hay, si vemos el siguiente, bueno, creo que se los dejo como incógnita, pero ¿qué creen? No altera el citoesqueleto, de las células MDSK, tenemos la evidencia, pero sí altera la concentración y la cantidad de... pues aquí está, miren.
Y entonces no altera el citoesqueleto. Y vean qué maravilla, el trofozoito está entre las dos células y díganme si se ve alterado el citoesqueleto. No lo está. Y aquí probamos esto. Y lo que sí faltaría, la imagen de la caderina 4 y 2, que se altera. Y habría que ver qué pasa. Entonces, tal vez está inmunomodulando. Ahora vean la diversidad de bocas fagocíticas que produce. Sobre esto también podríamos utilizar un blanco terapéutico. ¿Y saben qué? Viendo si altera la fagocitosis o no. Y si es capaz de provocar estos daños. Vean aquí este tipo de boca. Vean otras que están aquí como más pequeñitas. Vean esta que está succionando a una célula epitelial recién desprendida enorme. Aquí la emisión de esta boca. Perfecto, esta, ¿no? ¿Cómo está esta célula? Vean, la célula recién desprendida y se ve como literalmente la está succionando. Aquí tenemos un trofozoito con 2 eritrocitos. Ahora, en otros ensayos que no les he mostrado, las amebas son capaces de fagocitar entero el eritrocito o en pequeños fragmentos. Aquí tenemos cómo también los procesos de canibalismo se presentan y cómo son capaces de fagocitar a un quiste, ¿no? Y aquí está el quiste, miren, esta es la evidencia. Y esto que el doctor Arturo González lo demostró, es lo que les presentaba yo con las células de Schwann. ¿Qué desencadena uno u otro? Habría que estudiarlo, ¿no? Es algo importante para verlo. Ahora, nosotros hemos estudiado este proceso ex vivo sin la presencia de la lágrima. ¿Están de acuerdo? Pero entonces vemos cómo esta lágrima seguramente tiene algunos componentes que podrían impedir que la ameba sea capaz de adherirse. Mire, aquí tenemos una superficie corneal normal en donde vemos las uniones celulares. Pero ¿qué hicimos? Vimos que la taurina, que está presente en altas concentraciones en la lágrima, ¿qué es lo que era capaz de hacer? Pensábamos, seguro no va a permitir que las amebas se adhieran. Y entonces ahora, lo que describimos antes como un trabajo experimental, ahora era nuestro control. Y este control nos demostraba cómo las amebas eran capaces de comportarse, como les decía, incluso dividirse, migrar hacia las uniones celulares, emitir bocas fagocíticas y producir el daño. ¿Qué pasó en presencia de la taurina? Y se los vuelvo a dejar en suspenso. ¿Qué pasó? Vean ustedes cómo las amebas, sí, produjeron el daño que dijimos. Hicimos varios grupos en donde pusimos en contacto las amebas con la taurina. ¿Por qué taurina? Porque está presente en altas concentraciones en la lágrima. Y había un trabajo experimental previo donde se mostraba la afinidad de neurotransmisores a las amibas y que las hacía más voraces para poder fagocitar o para adherirse o para invadir. Y entonces aquí vemos, bueno, sí, ya sabemos que las amebas se migran hacia las uniones celulares. Pero vean esto, y si con el señalador me ayudan, vean, yo les dije en todos los ensayos anteriores, y evaluando Acanthameba castellani, Polífaga, Griffini, Hacchetti y varias otras Culverzoni, vimos el mismo comportamiento. Con la taurina, este trofozoito no está entre las uniones celulares. Este trofozoito ni siquiera ha desprendido a la célula epitelial. Este trofozoito algo lo indujo a querer fagocitar directo al epitelio, directo. Esta otra también, esta otra, y tenemos varias imágenes. Un componente de la lágrima, lejos de impedir que se adhiera, lejos de impedir que no invada, le favorece. Y usamos las concentraciones tal cual que encontramos en la lágrima. Y miren ustedes,
la capacidad de adherencia de estas amibas en presencia de la taurina, esto es lo que nos indica cómo se aumentó, se exacerbó. Lejos entonces de impedir que esto sucediera, se aumentó y con relevancia estadísticamente, ¿no? Y entonces esto es lo que hemos visto, pero por supuesto que esto lo hemos estudiado en la universidad, en el Hospital para Asociación para Evitar la Ceguera en México, en el CIMBESTAB y la Universidad de La Laguna, ¿no? Y aquí solo aparece el nombre del doctor Lorenzo Morales, pero no, la lista es grande. Pido una disculpa porque no están todos aquí, pero esta queda como una historia de continuación. ¿Por qué? Porque estos estudios los podemos continuar justo con los fármacos. Tenemos ya datos muy, muy prometedores que nos dicen que en ese modelo, que aunque tiene una validez breve en cuanto a horas, ha sido muy valioso para poder demostrar ese fármaco que ustedes, el grupo de la Universidad de La Laguna, ha podido probar y comprobar su eficacia, ya lo pudimos comprobar en el laboratorio. Y entonces este número se enriquece. ¿Con cuántos? Con todos los integrantes que el doctor Lorenzo Morales presentó hace unos minutos. Y entonces crece este trabajo y crece la aportación que podemos hacer hacia el mundo sobre el conocimiento de las amibas y lo que hacen tan valuable ustedes, que es la evaluación de esos fármacos para poder tratar a aquellos pacientes que han sido víctimas en el momento en que estas, que eran nuestras amibas, se convierten, que eran amigas y se convierten en enemigas, ¿no? Y entonces ese es y justo es esto, este trabajo dio pie justamente para que pensáramos cómo aplicar esos modelos experimentales y ahora con datos que son promisorios que en un futuro muy próximo seguramente el doctor Lorenzo Morales los va a poder integrar y podamos aportar algo al mundo en una publicación futura. Y entonces en eso justo es lo que decimos, y puede ser no solo con la queratitis, sino ver las estrategias en el modelo en piel, en los modelos con el encefalitis amibiana granulomatosa, que nos permitirían entonces ir más allá, no solo describir la biología, no solo maravillarnos de lo que hacen, sino que ahora aportar un tratamiento para quienes la padecen. Y bueno, agradezco su atención y ojalá que tengamos oportunidad de mostrar al mundo lo que un grupo en colaboración es capaz de hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Como siempre es un placer escuchar tus pláticas. Vamos a hacer México, Canarias y hablar en dos idiomas al mismo tiempo. Claro que sí. Como les decía, pues haremos una ronda, luego en la mesa redonda de preguntas, para ya pasar a nuestra última ponente, que es Lisbeth Salazar, de nuevo ponente mexicana. Recuerden, estamos en Campus América, dedicado a México, y hoy es un pobre canario frente a dos mexicanas, dos mujeres mexicanas, pues científicas muy potentes. Y Lisbeth, como les decía al principio, nos viene desde CIMBESTAB, también en la Ciudad de México, y pues seguimos en profundidad, hemos avanzado de terapéutica a modelos ex vivo, y ahora nos vamos a ir al último nivel de profundidad, que es la microscopía electrónica. Y Lisbeth tiene una amplísima experiencia en este campo. Además, verán que domina todo este tipo de tecnologías, pues con una, vamos, es fantástica. No puedo decir nada más, que no me salen otras palabras. Y nada, no te quito más tiempo, le paso la palabra o el micrófono. Gracias, muchas gracias por la invitación. El título de mi plática es Microscopía electrónica. Me voy a poner por aquí para estarle pasando. Sí.
Bueno. Primero que nada les voy a dar un panorama general para saber las diferencias que hay entre la microscopía de luz y la microscopía electrónica. Dentro de las principales está el tipo de iluminación, resolución y tipos de lentes. En un microscopio de luz nosotros podemos usar luz visible, a diferencia de un microscopio electrónico donde usamos electrones de alta velocidad. La resolución que obtenemos en un microscopio de luz puede llegar hasta 200 nanómetros, a diferencia de uno de microscopio de transmisión que puede llegar hasta 0.2 nanómetros y el de barrido que puede ser de 3 a 6 nanómetros. Los tipos de lentes en un microscopio de luz son lentes de vidrio, a diferencia de los de microscopía electrónica, que son lentes electromagnéticas. La importancia de la microscopía como herramienta en la investigación radica que nos aporta una evidencia visual, la cual puede ser a alta resolución y es un apoyo para otras técnicas. A partir de la microscopía electrónica se ha caracterizado diferentes organelos celulares. Actualmente se cuenta con un gran número de microscopios que combinan diferentes tecnologías. Es ideal para el estudio de la ultraestructura, es decir, la estructura interna de las células o así como la topografía, que es a nivel de la superficie. ¿Qué se puede analizar? Podemos analizar tejidos, cultivos celulares, protozoos, bacterias y virus. Existen dos tipos de microscopios. El primero es el electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. Primero me voy a enfocar un poquito más en el de transmisión y al final sería el de barrido. Con el microscopio de transmisión, nosotros vamos a hacer incidir unas de electrones sobre nuestra muestra. Los electrones atravesarán la muestra ultradelgada y los electrones que sean transmitidos serán los que generarán la imagen. Aquí les presento el microscopio electrónico. Esta parte es la columna, todo esto. En esta parte nosotros metemos la muestra, los oculares, la pantalla fluorescente y aquí nosotros podemos adquirir las imágenes. La columna principalmente está al alto vacío. En esta parte nosotros podemos tener el filamento. El filamento va a ser el generador de electrones, al cual vamos a hacerle incidir una corriente eléctrica, el cual generará el haz de electrones que van a atravesar nuestra muestra. La columna se compone por tres tipos de lentes principalmente: las lentes condensadoras, lentes objetivas y lentes proyectoras. El haz de electrones se generará en el filamento. Existen varios tipos de filamento, pueden ser de tungsteno, que es el más común, o puede ser de hexaboruro de lantano. Entonces el haz de electrones se va a generar, va a atravesar las primeras lentes condensadoras, atravesará nuestra muestra ultradelgada y al finalizar obtendremos una imagen. Esta sería la pantalla fluorescente a través de las cuales nosotros podemos ver nuestra muestra. Y estas son las imágenes que nosotros podemos obtener, que son las imágenes que la doctora Maritza les había mostrado. Con la microscopía electrónica de transmisión nosotros tenemos cortes de nuestra muestra. Podemos ver los diferentes organelos que componen a las amibas. Aquí les puse un ejemplo de acantameba. Podemos ver núcleo, nucleolo, vacuolas. Este sería un quiste, sería el ectoquiste y el endoquiste, diferentes organelos. Y como decíamos, ¿qué podemos analizar? O sea, podemos analizar todo lo que queramos. Pueden ser células en suspensión, amibas, bacterias, pueden ser células en monocapas, tejidos en secciones, pueden ser tejido animal o vegetal y suspensión de virus. Les voy a dar más o menos a conocer la técnica convencional de la microscopía electrónica. A grandes rasgos, el principal paso y el más importante de ellos es la fijación.
Posteriormente realizamos una segunda fijación o a la que denominamos posfijación. Después una deshidratación para eliminar la cantidad de agua de nuestra muestra y requerimos de un solvente de transición que dará pie para que la muestra se pueda embeber de la resina que le dará la estructura para poder realizar los cortes a nuestra muestra. Bueno, con la fijación nosotros queremos preservar la estructura celular, o sea, no queremos alteraciones sobre ella. Dentro de los principales fijadores están los grupos aldehído, dentro de ellos el glutaraldehído es el más usado. Este reactivo entrecruza proteínas y genera enlaces estables. Reacciona principalmente con aminoácidos, proteínas y lípidos. La posfijación es una segunda fijación que requerimos. Esta puede ser con tetróxido de osmio. Este reactivo nos brinda un contraste. Al final les voy a mostrar. En los pasos del procesamiento requerimos un contraste para poderlos visualizar en el microscopio. Asimismo, produce un color negro ya que reacciona principalmente con los lípidos presentes en nuestra muestra. Después se realiza la deshidratación. Principalmente se utiliza el alcohol etílico o acetona. Con ello nosotros usamos diferentes concentraciones para poco a poco eliminar el agua de nuestra muestra sin alterarla por completo. El proceso de deshidratación es un proceso muy delicado, ya que al momento de quitar la cantidad de etanol, de agua en nuestra muestra, podemos colapsar la muestra y podemos modificar. Entonces se tiene que hacer de forma gradual. Les había mencionado que se requiere un reactivo de transición. En este caso, nosotros usamos el óxido propileno. Este es un solvente muy volátil que nos permite hacer miscible la resina en él. Después de los diferentes pasos, este solvente se evapora y no interviene en el proceso de polimerización de nuestra muestra. Nuestra muestra, ya que una vez está procesada, necesita necesita la resina que le dé la firmeza. Dentro de los tipos de resinas están las resinas epóxicas o acrílicas. Las más usadas son las epóxicas, que sería el EPON, o más bien conocida como Polybet 812, o la resina Spur. Son diferentes debido a que la resina Spur es de baja viscosidad. Cuando tienes muestras muy pequeñas, la resina necesita ser muy de baja viscosidad para que te permita empastillar o concentrar tu muestra. Esta, cuando se polimeriza, le brindará la fortaleza a tu bloque para poder realizar los cortes. Ya que tenemos nuestra muestra con la resina, tenemos que hacer una inclusión. Esta inclusión pueden ser en moldes de silicón, cápsulas BIN o cápsulas de gelatina, dependiendo de lo que requieran procesar. Estas serían para muestras de tejido, estas pueden ser células sueltas, tanto de gelatina como las cápsulas BIN. La polimerización ya es cuando reacciona nuestro catalizador que tiene nuestra resina con el calor. La muestra va a tomar la forma del molde que lo contenga. Ya se le denomina bloque. Aquí les presento, esta es una muestra de células sueltas en cápsulas BIM, o esta es un bloque de tejido que fueron incluidos en moldes de silicón. Ya que tenemos nuestros bloques, nosotros necesitamos hacer los cortes. A partir de ellos, nosotros tenemos que delimitar. Mediante la ultramicrotomía, que sería el uso de un ultramicrotomo, nosotros podemos delimitar las zonas de interés. Por ejemplo, aquí esta es una vista de la parte de arriba de un bloque. Nosotros tenemos que delimitar. Aquí tenemos nuestra muestra, entonces tenemos que quitar el mayor exceso de resina posible.
Los cortes que se obtienen son estos. Son teñidos con azul de toluidina, como les había mencionado la doctora Maritza. Estos se ponen sobre unos portaobjetos, se les aplica calor para que se puedan adherir al vidrio, se les pone una solución y podemos observar la calidad de nuestra muestra, la calidad de la muestra que tenemos. Una vez que ya tenemos delimitada nuestra zona, nosotros podemos hacer más pequeña la zona de interés. No sé, o sea, si esta zona es la de mayor interés, nosotros podemos hacer una pirámide más pequeña a partir de la cual nosotros vamos a obtener los cortes finos, que serían los cortes que se van a poner en los portamuestras que se denominan rejillas y serán introducidos al microscopio electrónico. Este es un ultramicrotomo. Este es el brazo mecánico. Aquí nosotros tenemos que poner nuestro bloque. En esta parte tenemos que poner una cuchilla. Ahorita les muestro los tipos de cuchilla que se manejan. Aquí nosotros podemos hacer avances manuales o avances automáticos. La diferencia entre cortes semifinos y finos radica en el grosor. Los cortes semifinos tienen micras de grosor, a diferencia de los ultrafinos o finos, que son nanómetros de grosor, que son los que se manejan para poder visualizar al microscopio electrónico. Esta es una cuchilla de vidrio. Esta es con la que obtenemos los cortes semifinos, ubicamos la zona de interés. Una vez que ya tengamos la zona de interés, podemos llevar a cabo los cortes finos a través de una cuchilla de diamante. La cuchilla de diamante tiene un filo que permite cortar hasta 90 a 50 nanómetros de grosor. Una vez que se obtengan los cortes finos en nuestra cuchilla de diamante, se tienen que levantar. A diferencia de los cortes semifinos que se obtienen en los portaobjetos, los cortes finos se obtienen en rejillas, las cuales pueden ser de níquel, cobre y tienen diferente tamaño de malla, se les denomina mesh. Dependiendo del tamaño de tus cortes, vas a elegir el tamaño de mesh que más se adecue al procesamiento. Una vez obtenidos los cortes, se tiene que llevar a cabo un contraste. Si recuerdan, cuando la posfijación, el reactivo le da cierto contraste a nuestra muestra. Sin embargo, se necesita un poquito más de contraste. Por ello, se utilizan iones pesados como el uranilo y el plomo. Estos nos darán mayor detalle de la ultraestructura de nuestra muestra. Bueno, mediante la microscopía electrónica, nosotros hemos estudiado los modelos ex vivo, tanto en córnea de hámster dorado de Sirio como en rodetes corneales. Este es el artículo que se citó. Para ello, la estrategia experimental que se ha usado es hacer la cirugía en el hámster, que sería la enucleación de los ojitos, los cuales son puestos en una placa y se les adicionan las amibas. Se incuban por diferentes tiempos y el principal paso que les había comentado es la fijación para evitar o para frenar el proceso, la interacción. Y posteriormente se realiza el procesamiento ya sea para microscopía de transmisión o microscopía de barrido. Aquí podemos ver es un corte semifino de una córnea de hámster que fue incubada con 24 horas en medio de cultivo. Aquí nosotros podemos observar que la arquitectura corneal está conservada, están los diferentes estratos de las células, está intacta a grandes rasgos la córnea. Estos serían solo con cortes semifinos. Los cortes semifinos nos arrojan mucha información. En esta podemos observar numerosos trofozoitos en la parte superficial de la córnea. Estas son solo a 1 hora de interacción. A 8 y 16 horas podemos ver una evidente desorganización, así como la presencia del proceso de fagocitosis. A 24 horas se alcanza a apreciar una
una desorganización, así como la migración de trofozoitos a la parte más profunda del epitelio corneal, casi tocando estroma, así como la presencia de fagocitosis. Esos serían con los cortes semifinos. Con los cortes finos, nosotros ya podemos ver más a detalle a través del microscopio de transmisión cómo la amiba se va abriendo pasos sobre las uniones celulares. Asimismo, la formación de amebostomas y la presencia de vacuolas fagocíticas que indicarían el proceso de invasión de la amiba. Bueno, ahora me voy hacia el microscopio electrónico de barrido. En nosotros analizamos solo a nivel de superficie de la muestra. Aquí el haz de electrones solo va a incidir sobre la superficie de nuestra muestra. Este es un microscopio de barrido. A diferencia del otro, también tiene un filamento de tungsteno, se generará el haz de electrones, pero el haz de electrones incidirá sobre nuestra muestra y los electrones que sean transmitidos, o sea, los electrones secundarios, serán captados por un detector de electrones y serán amplificados y esto nos dará una imagen. Aquí no atraviesan los electrones, sino que nada más son los que se reflejan. Los electrones secundarios son los que nos van a dar la imagen. A diferencia de la técnica convencional de microscopía de transmisión, la de barrido es un poco más sencilla. Aquí igualmente tenemos que llevar a cabo una fijación, una deshidratación gradual con etanol y tenemos que secar a punto crítico. Las muestras que se meten al microscopio electrónico de barrido tienen que estar completamente ausentes de agua. Entonces, en el secado a punto crítico, nosotros les hacemos pasar CO2. El CO2 va a sustituir las partículas de agua y dejarán completamente seca nuestra muestra. Para que los electrones puedan incidir sobre nuestra muestra, necesitan estar metalizadas, es decir, contar con una cobertura de oro. Y este es el equipo, se llama evaporador de oro, con el cual nosotros cubrimos las muestras. Y las imágenes que podemos obtener son estas. A diferencia de las otras, nada más es a nivel de superficie. Aquí podemos ver los acantópodos de una amiba, la pared del quiste, los diferentes, el tipo de adhesión de las amibas, vacas fagocíticas. Es el tipo de información que nos arroja este tipo de microscopía. Con esta microscopía nosotros evaluamos los segmentos de rodete corneal. Esta es la publicación. Y esta fue la estrategia que se manejó. Fueron rodetes de origen humano, corneal, humano, proporcionadas por el hospital para evitar la ceguera en México. Fueron evaluadas para que no tuvieran, para que fueran negativas para panel viral. Los segmentos fueron analizados mediante microscopía de luz y se realizaron los diferentes ensayos. La información que nos arroja el microscopio de barrido es que podemos ver y apreciar la morfología normal sin evidencia de daño en el epitelio. Podemos ver los trofozoitos, cómo penetran entre las células del epitelio, el proceso de fagocitosis y en fin, el contacto de las amibas con el epitelio. Aquí tenemos una interacción de 3 horas, donde se ven trofozoitos adheridos. Estas serían las primeras capas del epitelio. La parte basal sería la membrana de Bowman. Aquí ya vemos cómo el proceso de invasión de la amiba ya fue muy profunda y ahí hasta es visible trofozoitos en proceso de división. Asimismo, en esta publicación hicimos con el modelo de hámster, podemos ver de igual forma cómo las amibas están penetrando las células del epitelio, estructuras fagocíticas, numerosos trofozoitos penetrando en capas más profundas del epitelio. Asimismo, a 24 horas nosotros vemos el proceso de fagocitosis.
En conclusión, la microscopía electrónica es una herramienta muy importante en la investigación y ha permitido tener evidencia sólida del proceso de invasión de acantameba a través de los diferentes modelos animales ex vivos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liz. No huyas, quédate aquí. Por esta fantástica presentación de nuevo. Creo que queda en evidencia con estas presentaciones, pues, que, como les decía al principio, el trabajo en colaboración es súper importante en ciencia. Hay que ser internacionales, nos guste o no. Obviamente, en esta universidad sí gusta ser internacional y vemos cómo los trabajos que se hacen tanto en la Universidad de La Laguna, en este caso, como en UNAM y Cinvestav, que al final somos este tridente, pues que trabaja en colaboración, son de amplia importancia. Me gustaría aprovechar y saludar también a que contamos aquí con la presencia de la directora de secretariado del Vicerrectorado Internacionales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo porque además no es del campo de la biomedicina, sino del campo de humanidades y está aquí escuchándonos y poniendo mucha atención y dándonos su apoyo, que es muy importante. Bueno, en Campus América, que hemos dedicado a México, también es súper importante que participemos todos. Entonces, sé que hoy hemos tenido un problema con YouTube, entonces no habrá sesión en directo, pero el chat creo que sigue funcionando. Si alguien tiene alguna cuestión, pues intentamos observarlo y responder a ella. Pero también pues invito tanto a las ponentes como a la audiencia presencial a que si quiere hacer algún tipo de pregunta o algún tipo de sugerencia, pues que lo haga. Además los está enfocando a la cámara y no se pueden escapar. Hago yo de... Muchísimas gracias a los tres ponentes por el seminario estupendo. Yo tenía una duda porque yo también he pensado siempre que para que un paciente sufra la queratitis, pues necesitaba tener algún tipo de lesión epitelial. Por eso los usuarios de lentillas eran personas de riesgo, porque las lentillas suelen, aparte de crear ahí un caldo de cultivo importante, pues crean alguna lesión habitual en estos usuarios. Entonces, si ya han demostrado ustedes que no es necesaria esa lesión previa, ¿por qué hay personas, sabiendo que acantameba es cosmopolita, por qué hay personas que sufren este tipo de queratitis? ¿Simplemente por la cepa que te infecta o porque hay algún evento en tu ojo que es distinto al de otra persona? Qué buena pregunta, María, porque pueden ser muchos, es multifactorial. Sí, en efecto, nosotros demostramos que las amebas no necesitan un daño previo para poder invadir. Lo que sí, un usuario de lentes de contacto o lentillas, como lo mencionan aquí, induce o favorece en un periodo prolongado hipoxia, y entonces no hay ese recambio de oxígeno que necesitan las células del epitelio, no hay una división celular adecuada, y el hecho de que las amebas puedan ser transportadas por los lentes como vectores favorece el que haya una invasión. Pero también va a depender de la virulencia de la ameba, y entonces son factores que se van sumando. Si un ojo está normalmente siendo su superficie, que hay un recambio y hay un levantamiento de células, y por ahí favorecería la penetración de un epitelio normal, en un epitelio en donde el recambio de oxígeno no es el mismo y el frotamiento induce ciertas lesiones, favorece el que las amebas se puedan penetrar.
Nosotros tenemos ensayos en donde hemos evaluado si las amebas son capaces de adherirse o no a los lentes, que lo sabemos, pero nosotros hicimos ensayos utilizando solamente 200 amebas, no como en otros artículos que han publicado que ponen 1 millón de amebas, eso no. Con que se adhieran 19, 20 en un lente y se adhieren bien, es suficiente para que éstas puedan ser transportadas o lleguen a la córnea. Entonces son diferentes factores. Y si nosotros tenemos la ameba con la que trabajamos en colaboración, no indujo una lesión leve de queratitis, pero al probarla en el modelo en ratón, no lo mata, pero sí lo invade. Cuando nosotros sacrificamos al ratón después de 21 días que no ha muerto, localizamos las amebas en diferentes sitios. Y entonces hablamos, no despreciemos la virulencia porque es capaz de invadir a diferentes órganos y con un estado de inmunosupresión puede cambiar las cosas. Y no es igual, hay una de las imágenes, casi me regreso a la plática, una de las imágenes mostramos, por ejemplo, la producción de gránulos electrondensos, que es capaz de producir una cepa altamente virulenta, pero no otras. Y eso hace la diferencia de una invasión extracorneal a una invasión hasta el estroma. Y entonces es multifactorial, si bien es capaz de invadir, pero lo que nosotros mostramos fue el modelo ex vivo. No había lágrima, no había el parpadeo y puede favorecer a que se desprendan. Pero vimos que también la lágrima puede favorecer con la taurina. Entonces, evidentemente, si hay algo que le ayude a la amiba a poder invadir, lo hará, ¿no? Pero un epitelio sano sería difícil que podamos de alguna manera transportar o llevar en un vector, a menos de que haya un cuerpo extraño que penetre donde iba la amiba, tallamos el ojo y eso es punto suficiente para que pueda invadir. Y al encontrar un tejido rico, empieza rico en proteínas, en materia que es suficiente para que pueda fagocitarlo y le dé el alimento necesario y el estímulo para invadir. No sé si resolví. Sí, de nada. Si alguien más quiere participar, algún tipo de pregunta. Muchas gracias por las charlas, la verdad es que da gusto tenerlas aquí y aprender. Yo tengo, más bien, no dudas, sino saber si han hecho algún ensayo, aparte de los que estaban mostrando, cuando comentabas el tema de que no se genera una inflamación, o sea, me parece sorprendente. Y bueno, y se ve claramente, ¿no?, cómo se van levantando todas las células sin casi hacerles daño. ¿No han probado hacer algún estudio a nivel, pues ver si se libera alguna citoquina o si, no sé, se observa alguna liberación por parte de los tejidos? No sé, ahora mismo no. Sí. Esto da para que sigamos haciendo trabajo en colaboración. Ya no enfaticé, pero lo que demostramos son mecanismos dependientes de contacto. Ahora hemos comenzado a trabajar mecanismos independientes de contacto y estamos demostrando cómo las amebas en contacto con el tejido blanco son capaces de producir, de liberar vesículas extracelulares. ¿Se acuerdan que yo decía, bueno, el doctor González decía, por efecto mecánico y o enzimático? Yo entiendo que el efecto mecánico y la presencia y la necesidad de migrar de la ameba, como lo hace en la naturaleza, invariablemente va a inducir una alteración en la arquitectura del epitelio. No niego la presencia de actividad proteolítica, aunque no es como se pensaba, como se decía. Dentro de la caracterización de esas vesículas extracelulares,
hemos visto que hay, por ejemplo, sí proteasas, en general no las hemos caracterizado, pero hay la presencia también de una actividad COX. Y entonces sería interesante ver si después esos procesos inflamatorios son parte del hospedero y parte también de la amiba, o puede haber, cuando hay una alteración en la claudina 4 y claudina 2, cómo es con la presencia de la amiba, se ve afectada una y otra, que son proteínas que están entre las uniones celulares y que puede hablar de inmunomodulación. Pero sí me encantaría que buscásemos citoquinas que nos permita entonces ver qué sucede o hacia dónde se dirige la respuesta inmune. Pero eso es un tema para que podamos seguir, ¿no?, trabajando. Sería lo que tenemos hasta el momento, pero suena muy interesante, ¿no?, hasta el momento. Y esas vesículas solo sí se producen de manera normal, pero entrando en contacto con el tejido blanco se exacerba su producción. Y eso también llama mucho la atención, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Más que pregunta para mí, Liz, ya después de tantos experimentos con el microscopio, para ti, ¿qué es la operación clave para tener una buena muestra para la microscopía? Me refiero que algo, no sé, en la de hidrataciones o, bueno, en todos los procesos, si hay uno que si fallaba, ya yo sé que, bueno, si fallaba una, pues fallaba todo, pero que una que es más que tener cuidadito con este proceso. De hecho, dentro de todos los pasos, el principal es la fijación. O sea, si no tienes una buena fijación con el fijador adecuado, la muestra no va a ser tan buena. Ese y el paso de cuando utilizas el reactivo de transición, que es donde va penetrando tu resina, que es el que le va a dar como que la fortaleza o la dureza a tu muestra. Yo creo que son esos dos pasos los primordiales, porque si no tienes una buena infiltración de la resina en la muestra, al momento de cortar no vas a obtener unos buenos cortes. Las electrones puede quemar tu muestra, entonces ahí se iría todo para abajo en tu experimento. Serían las dos principales, fijación y la inclusión. No sé si siguen animados o animadas y quieren hacer más preguntas. Yo tengo una pregunta para Liz y para Maritza. Volviendo a la última pregunta que hicieron. ¿Qué aspectos claves tendrían ustedes o destacarían ustedes o pondrían en evidencia ustedes para poder desarrollar todo este tipo de estudios ex vivos y en vivos y luego observar, ser capaces de montar todo un proceso de microscopía electrónica, por ejemplo, como muy bien explicaste, o montar algún ensayo de adherencia? ¿Qué equipamiento clave o personal, o equipamiento y personal clave destacarían ustedes? Una pregunta difícil, ya lo sé. Bueno, creo que el principal es el adiestramiento, o sea, tener conocimiento de lo que estás haciendo, contar con el material y los equipos, que es lo más difícil que se tiene luego, porque si procesas una muestra y no sabes que el tipo de fijador, el tipo de solvente que necesitas y todo eso va a menguar en el resultado final. Entonces yo creo que es la capacitación, el material y el equipo sería lo principal. Ahora, por el entusiasmo canario, les aseguro que no vamos a tener un freno. Hemos hecho estudios y trabajos de laboratorio que podrían considerarse en otro momento como preliminares
y han salido para manuscrito. Y eso habla del entusiasmo. Entonces, y ustedes tienen un material y un equipo que en México no contamos, que soñaría por tenerlo, y no lo tenemos. Y entonces, al enriquecernos en ambos laboratorios, se convierte en una familia. Y no lo digo nada más por decirlo, se convierte en una familia en la que todos nos complementamos. Y entonces en ese hablar del complemento de lo que yo carezco, pero que ustedes, o sea, yo carezco en México, que ustedes pueden aportar, y lo que nosotros podemos aportar aquí, se hace una riqueza. Y eso de verdad da gusto, porque a pesar del tiempo y la distancia, y no lo digo en poéticamente, pero sí lo digo poéticamente porque estamos cerca y nos comunicamos y nos contestamos. A veces me contesta mejor Jacob que el que está el compañero de mi laboratorio, ¿no? Y estamos con un mar de distancia. Pero si aprendemos que ese lenguaje no verbal y verbal y ese entusiasmo por el estudio es compartido, bueno, lo demás se puede adquirir fácilmente. Ojalá, ¿no? Lo demás se adquiera así. Bueno, yo creo que Mari Carmen Marrero, más conocida como Rosy, nos quiere decir algo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye? A ver. Se me oye. Yo quiero agradecer la presencia de las profesoras Maritza y Lisbeth, ¿no? En este seminario de amebas en vida libre, y aunque es verdad, si bien dice Jacob que no entiendo nada de esto, sí entiendo por el sentido. Soy una profana en la materia porque soy de humanidades, de lengua, pero por el sentido de las palabras puedo entender lo que la ameba hace, la fagocitosis que produce en la córnea, todo eso lo entiende un filólogo, Jacob. Entonces, en primer lugar, agradecer profundamente a los alumnos, los estudiantes que están aquí esta tarde, haciendo gala con su presencia de que estos seminarios sigan adelante. En segundo lugar, quiero pedir disculpas, que sepan que esto está organizado. Esta labor de seminarios que normalmente coordino yo en el equipo del vicerrectorado está organizada desde hace más de 6 meses, y que, en honor a la verdad, los señores de la empresa audiovisual que están trabajando con la UL y nosotros, parece que no tenemos la culpa de lo que ha pasado esta tarde. Mis más sinceras disculpas, porque parece que es un problema de la plataforma YouTube que no ha dado los permisos. Entonces, mis más sinceras disculpas a todos los estudiantes homólogos de ustedes en México que no han podido conectarse, pero es que hay cosas que nos superan. O sea, ya no depende de Jacob, ni de mí, ni de ellos, sino de una plataforma que es superior, que espero que por lo visto los permisos se revisan, no sé si a diario o algo así de cada enlace, y no están. Pues ayer funcionaron los 2 seminarios muy bien y en paralelo, y hoy pues está dando problemas y el de económicas. Lo siento profundamente y es una pena, pero porque yo soy la primera entusiasta en que esto salga adelante, pero ha salido. No ha salido muy bien, la presencialidad cuenta mucho, estamos todos en ello, se están grabando las intervenciones, y cualquier consulta o cualquier duda espero que se solucione pronto. No sé si llegará a tiempo, el vicerrector de Agenda Digital lo sabe, estamos todos comunicados y espero que se solucione. Y por otro lado, sepan que esta organización, que a lo mejor ustedes, y acabo porque me enrollo sobremanera, pero esta organización no es solo de hoy, de seminario de ustedes y de económica. Sepan, como estudiantes de la UL, que hay seminarios de diversa índole, que Jacob les habrá dicho. Hay 14 seminarios en el Campus América y cada día 2 en paralelo, en streaming. Sé que están todos invitados a interactuar, a ir al Paraninfo, que no veo nunca a los chicos. Hay actos culturales en los que ustedes pueden intervenir, que se diviertan. Hay sesiones de danza, de cine, cuando acaban los seminarios a las 7 o a las 8, y a los que normalmente está toda la comunidad universitaria invitada. Ya se acabó. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para culminar, muchas gracias de nuevo por el apoyo del Vicerrectorado de Internacionalización. Para culminar, pues vuelvo a reiterar las palabras que decía Maritza. La ciencia sin colaboración no existe, sin colaboración internacional pues avanza todavía menos,
Y está claro que este Campus América, pese a los problemas técnicos, sigue adelante. Este seminario es ejemplo, o creo que ha sido ejemplo de que los estudiantes también están participando aquí, no solo los investigadores. Tenemos la suerte de que nos hemos traído a las investigadoras mexicanas, en este caso de forma presencial, y tenemos la suerte pues, de ver que el lazo entre la Universidad de La Laguna y instituciones mexicanas, en este caso UNAM y CIMBESTAB, existe, funciona y seguirá funcionando, porque gracias a eventos como este, pues seguimos sembrando semillitas y esas semillitas pues se transforman en árboles y esos árboles siguen creciendo. Y nada más, muchísimas gracias a los asistentes presenciales, a los asistentes online cuando nos vean los vídeos, pues muchas gracias por ver los vídeos y por supuesto a nuestras ponentes que han cruzado el océano para estar con nosotros aquí y nada más, muchísimas gracias.